Hola a todos, sean bienvenidos al canal. Antes de sumergirnos en una historia impresionante que les hará creer en lo imposible, ya saben, ¿verdad? Dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Estoy seguro de que la aventura de hoy les tocará el corazón. El sol, un disco ardiente en el cielo azul profundo del interior, bañaba con luz dorada la arena del rancho, transformando el polvo en una danza de motas doradas. Era el día de la subasta anual de caballos, un evento que movía el corazón de la región, un imán para miradas curiosas y bolsillos abultados. Campesinos de rostros curtidos, criadores de renombre y acaudalados inversionistas se daban cita allí, no solo para cerrar tratos millonarios y exhibir ejemplares de pura raza, sino también para mostrar sus fortunas y el brillo de sus éxitos. En el epicentro de este despliegue de poder y ostentación se erguía Álvaro, un hombre cuya riqueza era tan vasta como su arrogancia. Figura imponente, envuelta en un sombrero de cuero impoluto, botas relucientes y un cinturón con una hebilla que deslumbraba al sol, se movía entre la multitud con la seguridad de quien es dueño de todo lo que pisa. Y en gran medida lo era. Álvaro era una leyenda en el mundo de los caballos. Su nombre era sinónimo de victorias, de trofeos que adornaban estanterías enteras y de animales que encarnaban la perfección equina. Los más caros, los más imponentes, los campeones indiscutibles de cada certamen. Con una sonrisa petulante dibujada en el rostro, se paseaba entre los ejemplares, cada movimiento una declaración de su dominio, cada palabra un eco de su inmensa fortuna. Sus manos expertas se deslizaban por el lomo lustroso de su pura sangre, mientras una retahíla de ventajas y cifras exorbitantes salía de sus labios, interrumpiendo el murmullo constante de la multitud. Este hijo directo de campeón vale más que muchas haciendas por ahí, proclamaba con voz potente, una frase que se perdía entre las risotadas complacientes de sus aduladores. Sin embargo, en un rincón apartado de la arena, ajeno al bullicio y la ostentación, una figura modesta observaba la escena en silencio. Miguel, un niño de apenas 12 años, con el rostro enmarcado por un sombrero raído y una camisa a cuadros descolorida que había visto mejores días, se mantenía apartado del brillo y el clamor. A su lado, su compañero inseparable, Bento, un caballo que el tiempo había marcado con surcos en su lomo, un pelaje sin brillo, pero con una mirada de una tranquilidad profunda que contrastaba con su apariencia. Bento no era un animal de exposición, parecía más bien un veterano de 1000 batallas, de esos que arrastran carretas bajo el sol inclemente o cargan agua sin queja alguna. Miguel, con una ternura que escapaba a la comprensión de la multitud, acariciaba el cuello de Bento, susurrándome palabras que solo el viejo caballo parecía entender. Era una conversación íntima, un intercambio de secretos, entre dos almas silenciosas que compartían un vínculo inquebrantable. Mientras Álvaro continuaba su ostentación, su mirada altiva se posó en la escena apartada. Un fruncido de desdén surcó su frente y una risa burlona escapó de sus labios, lo suficientemente alta como para que todos los presentes la escucharan. El eco de su desprecio resonó en el aire, rompiendo la burbuja de intimidad que envolvía a Miguel y Bento, atrayendo la atención de los curiosos que hasta ese momento habían permanecido indiferentes. «Pero miren quién dejó entrar a este jamelgo aquí», exclamó Álvaro, señalando a Bento con un dedo acusador. «¿Esto es un caballo o una mula cansada?» Las risas, antes contenidas, estallaron con fuerza, y algunas personas se giraron, atraídas por la burla evidente. Miguel, con la cabeza gacha, apretó las riendas con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. El calor de la humillación le subió al rostro, una bola de fuego que le oprimía el pecho, pero Álvaro
no se detuvo. Ahí se acercó aún más, su rostro contorsionado en una mueca de burla, y preguntó: «¿Y tú, muchacho, viniste a comprar pienso o estás paseando con este peso muerto?» Miguel, con la humillación ardiendo en su pecho, tomó una respiración profunda. Sus ojos firmes se encontraron por un instante con los de Álvaro, pero no pronunció palabra alguna. Justo en ese momento, una figura familiar se acercó. Su padre, un hombre sencillo, con pantalones de mezclilla y una camisa de manga larga, se detuvo. Junto a su hijo y al silencioso caballo, su mirada serena pero cargada de significado. La tensión en el aire era palpable, y el padre de Miguel, consciente del peso de las palabras de Álvaro, rompió el silencio con una voz baja y calmada. «No te preocupes, Miguel. Hay gente que confunde el dinero con el carácter». Álvaro, al escuchar las palabras del padre, esbozó una sonrisa sarcástica y, elevando la voz para asegurarse de que todos lo escucharan, replicó con desdén: «¿Carácter? El único carácter que importa aquí es el pedigrí del caballo. Si no tiene linaje, no sirve para nada». La sangre de Miguel hirvió en sus venas. Sus labios se apretaron en una línea fina. Antes de que pudiera detenerse, las palabras, impulsadas por una mezcla de rabia y determinación, brotaron de su boca. «¿Quieres apostar?». El silencio cayó como un rayo sobre la arena. Un silencio tan denso que casi se podía tocar. Todos los ojos se volvieron hacia el pequeño niño, la audacia de su desafío resonando en el aire. Álvaro, sorprendido por la inesperada réplica del niño, arqueó las cejas, pero no perdió la compostura. «¿Apostar?», repitió, soltando una risa ahogada. «¿Apostar qué, mocoso?». Miguel, con una valentía que contrastaba con su pequeña estatura, respiró hondo y encaró al hombre sin el menor rastro de miedo. «Apostar que mi caballo, este jamelgo, como usted dijo, hace más de lo que el suyo de linaje ha hecho alguna vez». Un murmullo de asombro recorrió la multitud. La gente cuchicheaba, codeaba, susurrando entre sí, la curiosidad encendida por la osadía del niño. Álvaro, con un gesto de desprecio, se giró hacia sus colegas soltando una risa burlona. «Este ni siquiera aguanta una vuelta completa sin atascarse, se está cayendo a pedazos». Miguel, con una ternura que solo él comprendía, acarició con cariño el cuello de Bento, quien bufó suavemente, como si entendiera cada palabra de su joven jinete. «Usted elige la prueba», añadió Miguel con voz tranquila pero firme, su determinación inquebrantable. El aire pareció detenerse y un silencio expectante se apoderó de la arena. Álvaro miró a su alrededor, sintiendo el peso de todas las miradas sobre él. No podía retroceder ahora, no sin perder el semblante de su arrogancia. «Muy bien, muchacho», dijo Álvaro con una sonrisa altiva, aceptando el desafío. «Vamos a ver hasta dónde llega tu coraje». Mientras tanto, el padre de Miguel permanecía en silencio, pero una leve sonrisa se dibujaba en la comisura de sus labios. Él guardaba un secreto, un conocimiento que nadie más poseía. Aquel caballo humilde, en apariencia insignificante para muchos, atesoraba una historia que el dinero no podía comprar, y Miguel había aprendido a ver más allá de lo que los ojos comunes podían percibir. El murmullo de la multitud se intensificó, y la gente comenzó a formar un círculo alrededor de Miguel, Álvaro y los caballos, sus miradas brillando con una curiosidad insaciable. ¿Quién no querría presenciar el desafío de un niño humilde contra un hombre rico y su pura sangre? Álvaro, con las manos en la cintura, examinaba a Bento con la misma mirada despectiva con la que se evalúa un objeto sin valor en un mercadillo. «Ya que quieres apostar, hagámoslo bien», dijo con una sonrisa fría, una amenaza implícita en su tono. Chasqueó los dedos y un empleado se acercó de inmediato. «Prepara el recorrido para la prueba de control y obediencia», ordenó Álvaro. El empleado asintió y salió corriendo, y en cuestión de minutos, un
Circuito improvisado con conos, pequeños saltos y una curva estrecha tomó forma en la arena. Quien complete el recorrido en el menor tiempo y sin errores se lleva la apuesta, declaró Álvaro, girándose hacia Miguel con una sonrisa cínica. ¿Crees que este jamelgo puede con esto? Miguel respiró hondo, buscando la mirada de su padre, quien asintió en silencio, un gesto de apoyo que lo llenó de valor. Luego dirigió su atención a Bento, acariciando su cuello con un gesto que decía: «Seremos tú y yo, compañero». El padre de Miguel lo sabía. El viejo Bento no tenía pedigrí, pero poseía un alma, y eso ni todo el dinero del mundo podría comprarlo. Mientras el recorrido se terminaba de montar, Álvaro no perdió la oportunidad de alimentar la expectación de la multitud, una audiencia ávida de espectáculo. Este caballo es de pura sangre, gente. No hay comparación. Miren el porte, la musculatura, el linaje, alardeó, su voz resonando en la arena. El público asentía con la cabeza. Algunos reían, otros simplemente observaban en silencio, absorbidos por la tensión creciente. Miguel, por su parte, no pronunció palabra alguna. Se ajustó el sombrero en la cabeza, acomodó la silla de Bento y montó al caballo con la naturalidad de quien realiza una tarea cotidiana, algo que, en efecto, hacía cada día. Álvaro fue el primero en presentarse. Su caballo, un animal resplandeciente, lleno de brillo y energía, ingresó al recorrido con una presencia imponente. Los primeros obstáculos resultaron sencillos. El pura sangre trotó con firmeza, saltó los pequeños obstáculos con facilidad y superó el primer cono sin dificultad. Sin embargo, al llegar a la curva estrecha, el caballo se detuvo bruscamente, negándose a avanzar. La mirada de Álvaro se endureció y tiró de las riendas con fuerza, dándole un leve patada para forzar el movimiento, pero el animal se encabritó, desobedeciendo sus órdenes. «Vamos, anda», gritó entre dientes, su frustración palpable. Un murmullo recorrió el público y algunas miradas comenzaron a cambiar, un indicio del descontento creciente. Álvaro logró completar el recorrido, pero con fallas evidentes. Perdió puntos en la curva, derribó un cono y casi se cayó al final. «¡Siguiente!», gritó el juez, intentando mantener el control de la situación. El calor parecía pesar en el aire, denso y cargado de expectativa, mientras Miguel se ajustaba el sombrero y sujetaba con firmeza las riendas de Bento. Sus pequeñas manos, curtidas por el trabajo, temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina de la anticipación. Él sabía que aquel momento no era solo una prueba de habilidad. Era la oportunidad de demostrar que el respeto no se compra con dinero ni con la pura sangre de un caballo. Era cuestión de corazón. El público, antes disperso y rumoroso, ahora observaba en un silencio tenso. Incluso aquellos que antes se habían reído de la osadía del niño, ahora estaban curiosos, sus miradas fijas en la arena. El padre de Miguel, con los brazos cruzados al fondo, observaba la escena con los ojos brillantes, un orgullo silencioso que iluminaba su rostro. Sabía que su hijo era pequeño solo en tamaño. Miguel respiró hondo, bajó su cuerpo sobre el lomo de Bento y le dio un leve toque en el vientre susurrando: «Vamos, compañero, es nuestro turno». Bento avanzó con calma, su paso rítmico y firme, la tranquilidad de un veterano que conocía el camino. Pasó el primer cono sin dudar, como si cada instrucción de Miguel fuera música para sus oídos. Miguel no necesitaba forzar nada, no tiraba de las riendas, no gritaba, no golpeaba. Solo guiaba a Bento con su voz tranquila y la ligereza de su mano, una conexión silenciosa y profunda que trascendía las palabras. Al llegar al obstáculo del salto, Bento se detuvo. Midió la distancia con una precisión asombrosa, levantó las patas delanteras y voló. No fue un salto alto, ni espectacular, pero fue perfecto, preciso, sin tocar la barra, sin tropezar en el aterrizaje. Un murmullo de
Admiración comenzó a extenderse entre la platea. Las miradas se cruzaban y Álvaro, a un lado, apretaba los labios, tragando saliva con dificultad, el asombro empezando a dibujarse en su rostro. El recorrido continuó y Miguel mantuvo un control impecable. Cada curva se realizó en el momento justo, cada parada sin fallas, cada movimiento en perfecta armonía. Bento parecía bailar sobre la arena, una danza coordinada entre jinete y caballo. Al finalizar la prueba, Miguel se detuvo junto al juez, respiró hondo y acarició el cuello de Bento, un gesto de triunfo silencioso que parecía decir: ¿lo ves? Lo logramos. El juez, con una expresión seria, miró a Álvaro, quien se acercaba sudoroso, con el rostro endurecido por la frustración. Álvaro intentó rehacer el recorrido, pero su caballo estaba tenso, reacio a obedecer sus órdenes. Se atascaba en las curvas, derribaba un cono y casi se caía en el salto. Con cada error, Álvaro gritaba, tiraba de las riendas con más fuerza, pero solo empeoraba la situación. «¡Anda!», vociferó perdiendo el control. El público comenzó a murmurar, ahora con expresiones de incomodidad. Algunos intercambiaron miradas de desaprobación, otros negaban con la cabeza, desaprobando la actitud del hombre. El juez, intentando mantener la calma, interrumpió a Álvaro. «Señor Álvaro, por favor, retome el punto inicial para la nueva tentativa». Pero Álvaro, furioso, arrojó su sombrero al suelo. «Este caballo es problemático, no es culpa mía», exclamó, buscando excusas. Miguel, todavía montado en Bento, observaba la escena en silencio. No había arrogancia en la mirada del niño, solo una calma serena, la sabiduría de quien sabe que el tiempo y la paciencia enseñan más que los gritos y la fuerza bruta. El padre de Miguel, con los brazos cruzados, sonreía de soslayo, susurrándole a un hombre a su lado: «El dinero compra caballos, pero el respeto, ese no se encuentra en ningún catálogo». El comentario se extendió como un reguero de pólvora entre la multitud y Álvaro percibió las miradas, el creciente bochorno que lo rodeaba. Intentó defenderse, su voz teñida de resentimiento. «Esto es solo suerte. Este jamelgo es dócil porque no tiene raza. No sirve para una competición seria». Miguel, desmontando de Bento, pasó la mano por el lomo sudoroso del caballo y respondió sin levantar la voz, sus palabras resonando con una verdad innegable. «No es suerte, es cuidado, es estar juntos, es saber escuchar lo que el caballo necesita». La frase como cayó un silencio pesado en la arena, su impacto resonando en los corazones de los presentes. El juez, tras una breve deliberación, hizo la evaluación final, mirando a ambos competidores con una expresión de respeto. «Mejor desempeño, Miguel y Bento», declaró con voz firme. Un aplauso atronador, sincero, estalló en la arena, un coro de reconocimiento que llenó el aire. Álvaro se quedó inmóvil, sin saber dónde esconderse, su arrogancia desmoronada por la humillación. Miguel miró a su padre, asintió con orgullo, una sonrisa que valía más que cualquier trofeo. El reconocimiento era la mayor recompensa, un premio que el dinero no podía comprar. En un rincón de la arena, el padre de Miguel se acercó y puso una mano en el hombro de su hijo. Le dijo en voz baja con una ternura que conmovía: «Respeto, mi hijo, no viene en papel, viene en la mirada, y hoy se lo mostraste a ellos». Miguel miró a Bento, quien resoplaba suavemente, como si también sonriera, comprendiendo el significado de aquel momento. El niño lo sabía. Aquel caballo viejo, con sus marcas de edad y su pelaje sin brillo, tenía más corazón que muchos caballos premiados, y había aprendido que la verdadera fuerza reside en el silencio de la compañía, en la conexión profunda que trasciende las apariencias.
El sol comenzaba a descender en el cielo, tiñendo el campo abierto donde se celebraba la subasta con tonalidades doradas. El calor aún se sentía en el aire, pero el ambiente en la arena había cambiado por completo. Lo que antes eran risas fáciles, bromas sobre caballos y apuestas superficiales, ahora se había transformado en un silencio respetuoso, un reconocimiento tácito del valor de la humildad. Miguel bajó de Bento, pasando la mano por su pelaje gastado, sintiendo la respiración cálida y tranquila del caballo. Aquel momento no era solo suyo, era de ambos. Una victoria compartida que sellaba su vínculo. El padre de Miguel se acercó con paso firme y sereno, tocó el hombro de su hijo y miró a Álvaro, quien se encontraba a unos metros de distancia con los brazos cruzados, intentando recomponer su orgullo herido. «Ese caballo», comenzó uno de los hombres del público, su voz teñida de curiosidad. «¿De dónde lo sacaste, muchacho?» Miguel miró a Bento, luego a su padre. Antes de que pudiera responder, el padre tomó la palabra con voz tranquila y baja, pero lo suficientemente firme para que todos escucharan. «Este caballo no vino de ningún lugar, fue hecho aquí», dijo, señalándose el pecho donde residía el corazón. El padre de Miguel continuó su relato con una voz que transmitía la calidez de los recuerdos compartidos. «Bento era solo un potro flaco cuando apareció en nuestras vidas. Lo recogimos para salvarlo de la muerte». Las miradas de los presentes se volvieron curiosas, atraídas por la historia detrás del caballo humilde. «No era de raza, no tenía pedigrí, nadie lo quería», explicó el padre. «Decían que no servía ni para carga, pero Miguel lo vio diferente». Miguel, con rostro sonrojado por la timidez, bajó la cabeza mientras su padre proseguía con la narración. Este niño apenas tenía 5 años cuando empezó a montar a Bento. Aprendieron juntos, cayeron juntos, se levantaron juntos. El silencio en la arena era pesado, pero no incómodo. Era un silencio de respeto, un reconocimiento a la historia de un vínculo inquebrantable. ¿Y saben qué es lo más gracioso?, preguntó el padre con una leve sonrisa, dirigiéndose a la multitud. «Nadie aquí vio las noches en que Miguel se quedaba en el corral con el caballo enfermo, las veces que perdió la hora para ayudar al animal a levantarse. Sus palabras pintaban un cuadro de dedicación y amor incondicional. O cómo aprendió a escuchar lo que Bento necesitaba sin decir una palabra», concluyó el padre, sus ojos brillando con emoción. Los ojos de algunos presentes se llenaron de lágrimas, conmovidos por la profundidad de la relación entre el niño y su caballo. El padre de Miguel dio una palmada suave en el hombro de Vincent, su hijo, reforzando el mensaje. «Esto no se aprende en los libros, ni se compra con dinero». Álvaro, en un rincón, cruzó los brazos, visiblemente incómodo, intentando cambiar de tema, su mirada esquiva. Miró a uno de los hombres a su lado y espetó: «No sirve de nada romantizar, el caballo es viejo, ni para vender sirve». Miguel, al escuchar las palabras de Álvaro, levantó el rostro. Su mirada era firme, tranquila, pero esta vez había algo más, una fuerza silenciosa, una determinación inquebrantable. «¿Usted cree que Bento es solo un caballo viejo?», preguntó, dando 2 pasos al frente y clavando sus ojos en los de Álvaro. «Pero para mí, él es mi amigo, es parte de mi historia». El público contuvo la respiración, atrapado por la intensidad del momento. Álvaro intentó mantener la compostura, pero el peso de las palabras del niño era como una piedra en su pecho. «¿Y quieres saber?», continuó Miguel, su voz un poco más firme. «No es porque sea viejo que no pueda enseñar. Hoy él les mostró a todos aquí que la edad no define el valor». El padre de Miguel sonrió, un orgullo que desbordaba su rostro. El público, antes curioso, ahora parecía conmovido, sus corazones tocados por la verdad de las palabras del niño. «Usted puede tener muchos caballos, mucho dinero», dijo Miguel mirando fijamente a Álvaro,
pero el respeto, ese lo perdió hoy. El silencio se abatió sobre la arena como un trueno, pesado e innegable. Álvaro se quedó sin palabras, intentó abrir la boca, pero nada. Salió su orgullo herido y su arrogancia desvanecida. Algunas personas entre el público comenzaron a murmurar, asintiendo en señal de acuerdo. Un hombre al fondo comentó en voz baja: «El niño es un sabio». El padre de Miguel dio un paso al frente y dijo con voz serena, una calma que contrastaba con la tensión del ambiente: «Hoy, Álvaro, entendiste lo que siempre supimos. Un caballo viejo con un niño que sabe escuchar vale más que cualquier animal premiado en las manos de quien solo sabe gritar». Álvaro bajó la cabeza, visiblemente avergonzado. La vergüenza era palpable, como si el aire a su alrededor se hubiera vuelto más denso, asfixiándolo con su propio desprecio. Miguel, sin decir una palabra más, volvió a acariciar a Bento, mientras el caballo resoplaba tranquilamente, como si también sintiera que había dado la vuelta a la situación, alzándose por encima de la humillación. El sol ya comenzaba a ponerse, y las luces doradas iluminaban el campo, reflejándose en el rostro sudoroso y sucio de Miguel, pero también en la sonrisa de orgullo que ahora llevaba consigo. En aquel día, nadie más miró a Bento como un jamelgo. El niño humilde había dado una lección inolvidable, y el viejo caballo era ahora el más respetado de la arena. La subasta se fue terminando poco a poco. Las conversaciones, antes animadas y ruidosas, se transformaron en susurros de asombro y admiración. Las risas ahogadas que antes se habían alzado a expensas de Miguel y Bento ya no se oían. Ahora las miradas eran de respeto, un tributo al valor y la humildad que habían presenciado. Miguel caminaba al lado de Bento con las riendas sueltas, su cabeza erguida, la dignidad emanando de cada uno de sus pasos. Su padre lo seguía de cerca, con una mirada que mezclaba orgullo y gratitud, como si dijera sin palabras: «¿Entendiste, hijo? ¿Entendiste lo que siempre intenté enseñarte?». El sol se escondía lentamente, tiñendo el cielo de naranja, y el viento llevaba consigo el olor a tierra, a sudor y a superación, una fragancia de victoria y aprendizaje. Algunas personas comenzaron a acercarse, discretas, atraídas por la curiosidad y la admiración que despertaba el dúo. Muchacho, felicidades, dijo un hombre de sombrero grande, mirando a Bento con otros ojos, una nueva apreciación en su mirada. «Este caballo tuyo tiene más corazón que muchos pura sangre que he visto». Miguel sonrió con sencillez, pasó la mano por el cuello del caballo y respondió: «Solo necesita que alguien crea en él». Otro hombre, sujetando a su hijo pequeño de la mano, se acercó y le dijo en voz baja: «Hoy le enseñaste a mucha gente, ¿sabes? Incluso a mí». Miguel solo asintió con la cabeza en agradecimiento, la modestia inherente a su ser. El padre de Miguel puso la mano en el hombro de su hijo y apretó suavemente, un gesto silencioso de reconocimiento y amor. Álvaro, aún de pie cerca del camión donde estaban sus caballos, observaba desde la distancia su figura solitaria y ensimismada. La sonrisa arrogante que solía adornar su rostro había desaparecido, reemplazada por una mirada de quien intenta comprender dónde había perdido el respeto. Miraba a Miguel, a Bento, a la multitud que ahora se había convertido en testigos silenciosos, y parecía diminuto dentro de su propia arrogancia, un gigante derrumbado por la verdad. En un gesto inesperado, Álvaro se acercó, su paso vacilante, sus hombros caídos. El público se calló, el aliento contenido, anticipando lo que vendría. «Muchacho», comenzó Álvaro, su voz más baja y contenida que antes, despojada de su habitual prepotencia. «Me equivoqué contigo». Miguel levantó sus ojos serenos, esperando la continuación. «No necesitaba humillar para mostrar que era grande», completó Álvaro.
Su voz temblaba, la verdad de sus palabras resonando en el aire. Miguel no dijo nada de inmediato. Pasó la mano por su frente sudada, respiró hondo y respondió con una calma que desarmó a Álvaro. «Usted no me humilló. Usted se humilló a sí mismo». La frase cayó pesada en el aire, un eco de la lección aprendida por Álvaro. Álvaro bajó la cabeza, la vergüenza marcando su rostro. Miguel se giró hacia Bento y dijo con una sonrisa tranquila: «Vamos, compañero, nuestra parte aquí está hecha». Mientras se alejaban, el padre de Miguel caminaba a su lado, mirando a su hijo con una expresión de profunda satisfacción, como quien reconoce que la semilla plantada había florecido, dando frutos de sabiduría y fortaleza. Días después, la historia de Miguel y Bento se extendió por toda la región, susurrándose de boca en boca, convirtiéndose en una leyenda. La gente comentaba: «El niño que le enseñó al millonario a respetar». Algunos decían: «Fue una bofetada sin mano», refiriéndose a la lección sin violencia. Otros simplemente sonreían, recordando la escena, el momento en que la humildad se alzó sobre la arrogancia. Miguel no buscó la fama. Regresó a su vida sencilla, a los entrenamientos con Bento en el campo, a las lecciones con su padre. Pero algo había cambiado dentro de él. Ahora sabía que el valor de alguien no radica en lo que posee, sino en lo que transmite, en la esencia de su ser. Una tarde tranquila, el padre de Miguel se sentó con su hijo en el corral, observando a Bento pastar pacíficamente, el sol poniente tiñendo el cielo de naranja. «Sabes, Miguel», dijo el padre con voz calmada, la sabiduría de la experiencia en cada palabra, «hay cosas que el dinero no compra. La forma de mirar, el tiempo de escuchar, la paciencia para enseñar, eso no viene en ningún documento», continuó el padre de Miguel, sus palabras resonando con una verdad profunda. Miguel sonrió, ajustándose el sombrero, sus ojos brillando con una comprensión que trascendía su edad. «Y eso lo aprendí con usted, papá», respondió, la gratitud en su voz. El padre suspiró emocionado, su corazón rebosante de orgullo. «Y tú se lo enseñaste a mucha gente, incluso a mí», dijo, un reconocimiento de su propio aprendizaje. Ambos se quedaron en silencio por un tiempo, observando a Bento masticar la hierba, tranquilo como siempre, la encarnación de la paz y la lealtad. Miguel rompió el silencio, su voz pensativa. «Bento no es solo un caballo viejo, ¿verdad?». El padre respondió con firmeza, la sabiduría grabada en su mirada: «No, él es el reflejo de aquello que cuidamos con el corazón». En aquel día, mientras el sol se ponía, Miguel miró hacia el horizonte y comprendió algo simple pero profundo, una verdad que resonaría en su alma para siempre. No importa si las personas no ven el valor que llevas dentro, lo que importa es cuánto crees en él. Y a veces, lo que parece viejo, gastado, sin importancia, es exactamente lo que lo transforma todo cuando encuentra a alguien dispuesto a escuchar. Miguel sonrió, pasó la mano por la crin de Bento y dijo con una voz llena de determinación: «Vamos, compañero, todavía tenemos mucho que enseñar». Y partió despacio con su padre a un lado, dejando atrás el polvo de la humillación y la certeza de que, aquel día, la lección había quedado para todos. Es así como un niño humilde le enseñó a un millonario que el respeto no se compra, se conquista, porque a veces quien menos tiene es quien más sabe. La historia de Miguel y Bento se convirtió en un eco en los valles y montañas de la región, un relato que se contaría de generación en generación, una parábola de humildad y valor. Las risas despectivas de Álvaro, antes un eco hiriente en la memoria, se desvanecieron, reemplazadas por el murmullo de respeto y admiración que ahora envolvía el nombre de Miguel. El sol se ponía cada día, pero la luz de la lección aprendida brillaba con más intensidad
iluminando los corazones de aquellos que habían sido testigos del milagro de la transformación. Miguel, con su vida sencilla y sus sueños de futuro, siguió cultivando el vínculo con Bento, su viejo amigo y maestro silencioso. En cada paseo por el campo, en cada susurro al oído del caballo, se reafirmaba la verdad de que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de amar y de escuchar. El mundo, con su constante afán por lo material, a menudo olvida las lecciones más valiosas, pero Miguel y Bento, con su historia, se encargaron de recordarlas. Álvaro, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. La vergüenza de aquel día se convirtió en un catalizador para un cambio profundo. Aunque el orgullo herido tardó en sanar, la semilla de la humildad había sido plantada y con el tiempo comenzó a germinar. La subasta anual de caballos siguió celebrándose, pero el espíritu de la misma había cambiado, ahora impregnado de un respeto renovado por todos los seres vivos, sin importar su pedigrí o su apariencia. Y así, la historia de un niño humilde y un caballo viejo, que parecía no tener nada más que el uno al otro, trascendió las barreras de la riqueza y la posición social. Se convirtió en un testimonio vivo de que el valor reside en el corazón, en la conexión, en la capacidad de ver más allá de las apariencias y de reconocer la dignidad en cada ser. La lección de aquel día resonaría en el tiempo, un recordatorio perenne de que el respeto se gana, no se compra, y que a veces el maestro más grande es aquel que menos esperamos. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a compartirla, a dejar tu like y a comentar abajo lo que esta historia te hizo sentir. Y síguenos, porque aquí cada historia toca donde más necesitamos, en el corazón. Hasta la próxima.